El profesor tuvo que vender su idea del atraco antes de hacerla realidad, y para eso empleó un método efectivo para ventas grandes que se caracteriza principalmente por la investigación previa de las necesidades del prospecto. Estoy buscando a gente que no tenga mucho que perder. Es así que antes de llamar o visitarlo, pregúntate, ¿qué dificultades te gustaría resolver por él? Y escribe 3 potenciales problemas que podría estar enfrentando y que tu producto o servicio resolverán. Luego de la investigación, debes entender cuáles son sus necesidades implícitas, ese problema aún más grande que el prospecto desconoce, y tratarlo de acuerdo a esto. Para no volver a trabajar en mi vida. Ni vosotros. Ni vuestros hijos. Aquí exploras más a fondo las consecuencias reales del inconveniente del cliente. Tu trabajo es señalarlas y construir a partir de ahí. Para tener un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda. El truco está en hacer preguntas relacionadas con la raíz del problema. ¿Qué piensa? ¿Cuál fue el primer momento en el que perdimos el control? Otro ejemplo es, ¿estás satisfecho con tu proveedor de internet? ¿O acaso no es más difícil organizar tus impuestos por tu cuenta? Solo así podrás descubrir las dificultades e insatisfacción. Y estas necesidades normalmente están ocultas dentro de problemas pequeños que se hacen más grandes, lo que crea una fuerte necesidad de solución. Aquí tu meta es convertir su necesidad implícita en explícita. Pregúntate, si estuviera en la posición de mi cliente, ¿qué me gustaría escuchar? Por último, diferencia bien entre característica y beneficio. Si vamos a robar a lo grande, soñad a lo grande. ¿Qué coño vamos a hacer con tanta pasta? Mira, yo me voy a pillar un Maserati. Mientras que las características de lo que ofreces son solo informativas, los beneficios satisfacen la necesidad específica de tu potencial cliente. Quiero una isla. Un Maserati. En este ejemplo es lo que el dinero hará por ellos, más no la cantidad de dinero que robaron en sí. Este último dato es solo informativo, pero lo que obtienes o solucionas con esto es lo que vende. Así, el prospecto debería verlo no solo como una propuesta efectiva, sino como la más obvia. Resumamos todo, pero antes recuerda suscribirte y ponerme like. En ventas significativas siempre empieza por hacer tu investigación previa. Esto es lo más importante, solo así podrás crear conexión. Luego, debes intentar descubrir sus necesidades implícitas, haciendo preguntas que aborden la raíz del problema. El éxito está en conocer sus necesidades, que suelen ser complejas, y tratarlas. Luego, transiciona a la etapa de demostración, donde te enfocas en mostrar los beneficios de tu producto o servicio. Aquí, solucionas sus problemas y preocupaciones. Dime qué te pareció este video, mi información de contacto está debajo en la descripción por si quieres aprender a obtener y generar confianza. Recuerda que eres increíble y que te veré en el próximo video.